Amados hermanos de la Iglesia Cristiana en Jericín, vamos a tener esta lección en el capítulo 2 de Filipenses y al terminar la lección quiero que sepan que vamos a seguir ya a la mitad de esta epístola tan preciosa, con versículos tan bellos que muchos de nosotros ya los hemos memorizado. En esta ocasión vamos a basarnos en los versículos 19 y 30 de este capítulo 2, así finalizarlo, y nuestra lección va a llevar como título Pablo y Timoteo y Epafrodito son ejemplos a seguir. En este capítulo 2, mis amados hermanos, ustedes tienen la Biblia abierta. La iniciamos con una serie de lecciones en donde el ejemplo supremo a seguir para nosotros como hijos de Dios es el Señor Jesucristo. Así que Pablo presenta a la iglesia de Filipos todo el cuadro de la humillación, pero también de la exaltación del Señor Jesucristo. Y en base a ello hace una exhortación que la encontramos bellamente en la porción bíblica que estudiamos en la lección pasada, en donde dice que seamos como luminares en medio de una generación maligna y perversa, que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Y además menciona cómo hay regocijo en la vida de Pablo. Entonces, la verdad central es sencilla y dice, cuando los creyentes sirven a Cristo, sirven también a los demás. Pongámoslo así también, cuando nosotros servimos a los demás, también estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Como introducción, vemos que la profunda preocupación y constante que tenía Pablo era el bienestar espiritual de los filipenses. Él estaba pensando continuamente en esta iglesia y quería ayudarles a superar sus dificultades y a que se fortaleciera esta congregación. Esto lo indujo a enviar a Timoteo a visitarlos y ministrarles en lugar suyo, porque el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, estaba en la cárcel. Entonces, ese joven, Timoteo, era en ese tiempo compañero de Pablo, y así lo leemos cuando en la salutación inicial de esta carta dice así, 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Pero no estaba preso. El plan era que primero Epafrodito llevara su carta y después los visitaría Timoteo. Así que, como ejemplos a seguir de vida cristiana, vamos a ver ahora Timoteo y Pablo. Primero nos enfocaremos en Timoteo como hijo de Dios individualmente y luego cómo se relacionan entre sí estos dos preciosos personajes bíblicos. Para esto nos vamos a ir a estudiar los versículos 19 al 24. Pablo no solo llevó el Evangelio y guió a los filipenses a Cristo, también quería estar seguro de que estaban creciendo espiritualmente. El interés genuino que tenía por ellos era constante. Sin tener, humanamente hablando, ninguna seguridad en el futuro, el apóstol anuncia así el viaje que se proponía hacer Timoteo. Espero en el Señor Jesús. Y su intención de la visita del joven lo enuncia diciendo, para que yo esté de buen ánimo. Tanto su carta como la visita de Timoteo
con toda seguridad animarían a los hermanos de Filipos. Pero el apóstol también quería sentirse animado con las buenas noticias que Timoteo traería de parte de ellos. Aquí hay otra lección: la necesidad de actuar sin intereses mezquinos, sin intereses egoístas. Miren, hermanos, Timoteo era muy cercano a Pablo en Roma y también le era muy querido. En esos momentos, su presencia era muy necesaria para el apóstol, puesto que estaba en la cárcel. Sin embargo, estaba dispuesto a sacrificar su compañía con tal que otros pudieran recibir ayuda. Timoteo tenía un profundo interés y preocupación por los filipenses. De hecho, Pablo no tenía ninguno en Roma que fuera como él. Tampoco había alguien que tuviera mayor interés por el bienestar de los filipenses que Timoteo. Eso es lo que significan las palabras del versículo 20. Dice, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y utiliza para este término ánimo isopsillón, unido en alma. Por decirlo así, estaban unidas las almas, estaban en sintonía las almas de Pablo y Timoteo. Podríamos decir, amados hermanos, que para la comodidad, para el confort de Pablo, era mucho mejor que Timoteo estuviera allí con él. Pero Pablo mejor requiere que fuera a Filipos para que, con las propias palabras de Timoteo, Pablo supiera el estado espiritual de los filipenses. Ahora, los versículos 21 y 22. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Nos llama la atención que el versículo 21 hace una afirmación muy general. Todos buscan lo suyo propio, es decir, si conviene a sus intereses, si convenía a sus intereses, o podemos notar algo de egoísmo por parte de los que con Pablo estaban ahí en Roma. Entonces hace esta afirmación muy general. Quizás se refería a que ninguno de los que estaban cerca de Pablo en Roma se comparaba con Timoteo. Pareciera que todos aquellos a quienes hubiera encomendado hacer el viaje se mostraban más preocupados por lo suyo propio que lo de Cristo. Ese joven ministro, con esa actitud, con ese servicio, sobresalía como una joya rara en un mundo egoísta, que Pablo nos lo refiere en los versículos 15 y 16 del capítulo 1. ¿Se acuerdan, hermanos? Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención. ¿Se acuerdan que hemos dicho que era por egoísmo? No sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, Timoteo sobresalía por su actitud egoísta, generosa. Los santos de Filipos conocían a Timoteo, amados hermanos, y esto lo podemos encontrar en el versículo, muy bien, versículo 22, porque dice, ya conocéis, ¿verdad? Por ello, estaban seguros que lo que les decía Pablo era cierto. Desde el principio, cuando trabajó con Pablo en Filipos, había
sido fiel. Vamos a recordar esto, hermanos, en el capítulo 16 de Hechos, Hechos 16, del 1 al 3, donde dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y de esa manera, en el capítulo 16 de Hechos, más adelante vemos cómo va Pablo, Silas y Timoteo. ¿Sí? Aquí Pablo, Silas y Timoteo, allí a la ciudad de Filipos. ¿Y se acuerdan ustedes de la muchacha que tenía espíritu de adivinación? ¿Y cómo fueron encarcelados? ¿Y cómo hubo el terremoto? ¿Y cómo se ganó para Cristo el carcelero de Filipos? Bueno, allí estaba presente Timoteo. Entonces, era un colaborador cercano de Pablo, desde su segundo viaje misionero. El joven había probado y aprobado. La entereza de su carácter sobresalía. Miren, hermanos, fue testigo de la violencia, pero él no se amilanó, no tuvo temor y siguió fiel. Pablo era el padre espiritual de Timoteo, y éste trabajaba con él como lo haría un hijo. Y juntos habían servido al Señor como esclavos en el Evangelio. La vida entera de Timoteo representa un ejemplo para cada hijo de Dios. Un joven que se sujetaba a las órdenes, a las indicaciones de Pablo. Y Pablo, desprendiéndose de las comodidades, de la seguridad, de la compañía que le daba Timoteo, por amor al pueblo de Dios en Filipos. Seguimos adelante ahora con los versículos 23 y 24, y Pablo escribe: Así que a Timoteo, espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Después, en lo que acabamos de leer, Pablo confirmó su intención de enviarlo. Y eso lo acabamos de leer en el versículo 23. Lo haría tan pronto como se enterara de cuál sería su situación. Tal parece que estaba esperando alguna decisión en cuanto a su caso legal. A la luz del versículo 24, completamos, amados hermanos, dice: y espero, confío en el Señor. Pablo esperaba quedar libre. Esta frase se puede traducir así: si el Señor así lo quiere. Bien, amados hermanos, aquí está entonces el primer ejemplo. No seamos egoístas. Si vemos que algún hermano que trabaja con nosotros es de mayor edificación en otro lugar o en otro ministerio, motivémoslo, animémoslo y que todo sea para el progreso de la obra. Ahora vamos a conocer un personaje bíblico del cual quizá algunos poco sepamos. Epafrodito. Epafrodito y ahora Pablo. Tenemos los versículos 25 al 30. No se sabe con seguridad si Epafrodito estaba aún con Pablo en Roma cuando éste escribió su carta a los filipenses. Tampoco se sabe si ya había salido con destino a Filipos. Tradicionalmente, se ha considerado a este siervo de Dios como el mensajero que llevó la carta a los filipenses. Se menciona en este pasaje, en este capítulo 2, y ya
en el último capítulo, en el 4:18. Pablo dice allí: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. En el versículo 25, nosotros podemos leer: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué hermosa descripción de un siervo, de un hijo de Dios, que con muchos dones ministraba tanto a la iglesia de Filipos, y ahora Pablo lo presenta como un excelente, valioso, una valiosa pieza en este equipo, un elemento de este equipo de evangelismo. A la luz de que la iglesia había enviado a Epafrodito, que por cierto, su nombre se puede entender como el significado encantador, agradable, con la ofrenda monetaria, y le había encomendado a Epafrodito conocer cuál era la situación de Pablo. Quizá le hayan pedido que se quedara con él para asistirlo. Así que iba con una encomienda a Epafrodito. Pero el apóstol decidió que en lugar de que Epafrodito se quedara con él, eligió enviarlo de regreso. Quería estar seguro de que los creyentes supieran en cuánta estima lo tenían. Por eso lo llama. Vamos a completar las credenciales de Epafrodito, hermanos. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Esto tiene que ver con lo militar, ¿verdad? También le llamó mensajero y ministrador de sus necesidades. Él, Epafrodito, participó de la vida espiritual de Pablo, su trabajo y sus peligros, y tomó el papel de siervo con el fin de apoyar al apóstol. ¡Qué estilo de vida tan ejemplar para ser imitado por cada creyente! Vieran, hermanos, hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero, ministrador. Preciosa descripción de un creyente activo, lleno del Espíritu. Epafrodito servía al Señor prestando servicio a otros. En donde dice ministrador de mis necesidades, en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, y la Biblia al Día, se traduce atenderme. Es traducción de leitorjon, que significa servir como sacerdote. O sea, Pablo valoraba todo el servicio, el trabajo que Epafrodito desarrollaba en favor de él, pero no lo veía como un criado. Pablo observaba el trabajo que hacía Epafrodito y lo veía como lo estamos viendo aquí, el servicio de un sacerdote, que aquí lo vemos ofreciendo el incienso y adorando al Señor. El ministerio llevado a cabo por Epafrodito en beneficio de Pablo fue un
tipo de servicio sacerdotal. Esto es bastante interesante, amados hermanos. Hagamos una pausa. A veces podemos pensar que servir y estar siguiendo las órdenes o las indicaciones de hermanos directores de ministerio, no estamos desarrollando un buen trabajo. Pero nótese cómo privilegia, cómo observa la perspectiva que tiene Pablo de este tipo de hermanos, de esta clase de hermanos que ministran, que sirven. Cuando ellos sirven, están ministrando como aquellos sacerdotes que quemaban incienso y adoraban a Dios. Precioso, amados hermanos. Y no digo que solamente lo hagan en la iglesia, también lo pueden hacer y sobre todo en los hogares, en la relación con los esposos, esposas, o en la relación con los hijos, con los padres, ¿verdad? Bueno, sigamos adelante, versículos 26 y 27. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito se angustió por los filipenses al saber que habían oído de su enfermedad. El cuidado que tenía por los filipenses era igual que el de Pablo, descrito en Filipenses 1:8, donde dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y la angustia que experimentó era similar, el término lo dice, a la agonía que Cristo experimentó en Getsemaní. Y lo vemos descrito en estas dos citas de los evangelios, Mateo 26:37, que dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí dice angustiarse en gran manera el Señor Jesucristo. Otra cita, Marcos 14:33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esta enfermedad fue seria, porque se dice que estuvo a punto de morir. Y esto viene en el versículo 27. Pablo alabó a Dios por su misericordia al restaurar la salud de Epafrodito. Ahora tenemos los versículos 28 al 30. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Podríamos pensar que Pablo hace esta exhortación a la iglesia de Filipos para que no menospreciaran a Epafrodito algunos que tenían esas actitudes egoístas, como para decirle o acusarle de que no hubiese cumplido la encomienda que le dio la iglesia de Filipos para ministrar, para servir a Pablo, puesto que Epafrodito había enfermado. Entonces Pablo envió a Epafrodito de regreso a casa con base en dos razones. Quería que la iglesia se alegrara
al tener noticias de Pablo y que él, Pablo, tuviera menos tristeza. Por eso, anima a los filipenses a recibirla en el Señor y tenerlo en suma, versículo 29, dice, estima o respeto. El apóstol explica por qué los santos debían recibir a Epafrodito. Estuvo próximo a la muerte por su enfermedad. Esto sucedió al estar sirviendo a Cristo. Y si hubiera muerto, si el Señor lo hubiera recogido, habría sido por su Salvador. Los filipenses no podían estar en Roma ayudando al apóstol. Epafrodito estuvo exponiendo su vida para llevar a cabo lo que ellos no podían hacer. Él servía a Cristo al servir a Pablo y a los filipenses. Así que, amados hermanos, tenemos estos preciosos hijos de Dios, Pablo, Timoteo y Epafrodito, que nos dan una muestra preciosa de cómo se debe conducir en la vida cristiana aquellos que llevan el nombre de Cristo. Miren, hermanos, la reflexión. El amor cristiano genuino, fruto del Espíritu, descrito en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces, el amor cristiano genuino es deseable siempre porque protege a los demás y pasa por alto sus fallas. Según lo dice 1 Corintios 13:7, porque dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que, amados hermanos, sigamos sirviendo a Cristo, sirviendo al prójimo, con el cual ahorita estamos en confinamiento. El Señor quiere que las familias que integran a la iglesia tengan ese precioso amor cristiano en donde cada uno sirve a los demás. De esa manera, hermanos, podríamos tener un vislumbre de lo que sería la vida en el cielo. Así que pongamos atención y hagamos reflexión sobre estas exhortaciones y ejemplos que nos presenta la palabra de Dios. El Señor sea con ustedes.